puedan saber y decir son conceptos diferentes, aunque van de la mano siempre, ¿no? Esto va a estar más que nada en la estructura de los diseños de investigación, tanto en los tipos que ya ustedes, o bueno, si no conocen, pues son los estudios descriptivos, los estudios analíticos y los estudios experimentales, más que nada, ¿no? Y obviamente eso dependerá del nivel de investigación que sea. Dentro de las metodologías, ustedes y el diseño, ustedes pues lo van a plantear dependiendo si van a hacer un estudio retrospectivo, quiere decir que van a estudiar los eventos que han sucedido en el pasado, prospectivo hacia el futuro, retroprospectivo, tanto los eventos que sucedieron en el pasado como en el futuro, ¿no? Sí, también si van a ser de una sola toma o de varias tomas, ¿no? Si van a ser longitudinales o transversales, ¿no? Y obviamente eso siempre va a estar delimitado por la población y su muestra, y tanto va a influir la población y la muestra en las técnicas y en los instrumentos de la recolección de datos, ¿no? ¿Para qué se delimita una población y una muestra? Es más que nada para delimitar las conclusiones sobre las hipótesis planteadas, más que nada. La población y la muestra, ¿no? No siempre va a ser posible analizar toda la población, ya que por más de que nosotros hagamos un estudio por decirlo, en el distrito de Ica, digamos que en el distrito de La Tinguiña, y nosotros tengamos planeado realizar un estudio de investigación en ese distrito, no va a ser posible evaluar o encuestar a todas las personas o a todas las casas que comprenden ese distrito, que es más conocido como el universo, ¿no? El universo que vendría a ser el distrito de La Tinguiña, sino es necesario delimitar una población, y no solo decir de que se va a evaluar las manzanas del lote A, porque a pesar de que sea un número de 200 casas o de 500 casas, no se va a encuestar las 500 casas, ¿no? Sino se va a tener que encuestar a una muestra representativa, una muestra donde cumpla o donde tenga las cualidades que se puedan extrapolar no solo a la manzana, sino al distrito de La Tinguiña, para poner un ejemplo. Entonces, para definir los conceptos, y esa imagen nos va a poder ayudar, la población vendría a ser el conjunto de elementos que presentan una característica o condiciones en común según nuestro objetivo del estudio. Si quisiéramos trabajar en un estudio un poco más clínico, por decir, pacientes hospitalizados en el Hospital Regional de Ica por linfoma, no estudiaría a todos los pacientes que están hospitalizados en el Hospital Regional de Ica, sino tal vez encuestar solo a los pacientes que están en ciertos pabellones, en ciertos pisos, o solo los que van a consultorio de oncología o las personas hospitalizadas propiamente, ¿no? Y esto tiene que estar ayudado en la muestra, ¿no? Que la muestra vendría a ser las partes de los elementos o subconjunto de una población que se va a seleccionar para que el estudio, ¿no? Para las características y condiciones de dicho estudio. Este gráfico nos ayuda bastante, ya que todo lo que en el círculo negro lo podríamos delimitar, o en el cuadrado como verso. Y a pesar de que hay 9 personas, no es posible estudiar estas 9 personas, sino delimitar una población que en el conjunto tenga características en comunes relacionadas a nuestro estudio. Y eso va a ir de la mano con otro punto aparte, que vendrían a ser los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Y a pesar de que nosotros tengamos toda esta muestra, todo este círculo más o menos blanquito que rodea a estas 5 personas, deberíamos delimitar la muestra, ¿no? Que vendrían a ser parte de los elementos o subconjuntos de una población que es para el estudio, ¿no? Y cada personita que va a representar la muestra vendría a ser un individuo, por decirlo así. Si yo voy a estudiar o voy a hacer un estudio en un distrito, población podría ser todas las familias que viven en la manzana del lote A, pero un individuo o el individuo de ese estudio vendría a ser una casa
de la manzana de lote A del distrito de La Tinguiña, ¿no? Sino tratar de buscar lo mínimo o tratar de identificar cuál vendría a ser el elemento de estudio, ¿no? Y para los procedimientos para ello se debe conocer la unidad de análisis, la población y sus límites, el tamaño de la muestra y elegir las técnicas de muestreo. Más o menos las técnicas de muestreo siempre van a ser aleatorias o no aleatorizadas, o por conveniencia o por no por conveniencia, que es como se denomina. Y eso nos va a ayudar bastante al momento de que nosotros podamos realizar un intercambio por investigación y nos toque realizar análisis de datos estadísticos. Puede que el docente nos proporcione cuál va a ser el método de análisis, cómo se va a analizar, pero si en caso nos tocara o nos correspondería hacer dicha labor, nosotros tendríamos que saber o identificar cuál sería nuestra población, cuál sería nuestra muestra y cómo tendríamos que escoger la técnica de muestreo más que nada. ¿No? La unidad de análisis está comprendida, como les digo, por participantes, objetos o comunidades o sucesos, ¿no? Que estos van a estar relacionados más que nada con el objetivo principal de nuestra investigación. ¿No? Y más que nada, para tener un ejemplo aquí, en cuanto a la pregunta, una unidad de análisis errónea y una unidad de análisis correctamente planteada, están estos ejemplos. Si la pregunta de investigación es ¿discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión? Mi unidad de análisis elegida de manera errónea sería mujeres que aparecen en los anuncios. ¿Cuál es el error? Porque no hay un grupo de comparación. ¿Cuál vendría a ser la unidad de análisis correcta? Mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión. De esta manera se trataría de comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia y en qué roles. Otra pregunta, si hay problemas de comunicación entre padres e hijos. No, nosotros como unidad de análisis diríamos que sería un grupo de adolescentes, pero la unidad de análisis correcta es grupo de padres e hijos, que es como va en nuestra pregunta de investigación, ¿no? Que dice problemas de comunicación entre padres e hijos. Lo cogen de manera errónea como si fueran solo los hijos o los adolescentes, cuando la unidad de análisis es la comunicación entre padres e hijos, ¿no? Aquí otro ejemplo. ¿Cómo es la comunicación que tienen con sus médicos los pacientes de enfisema pulmonar en fase terminal? La unidad de análisis errónea planteada tendría los pacientes de enfisema pulmonar en estado terminal, ¿no? Y el error sería la comunicación es un proceso. Entonces sería pacientes de enfisema pulmonar en estado terminal y sus médicos, ¿no? Más que nada, siempre que ustedes identifiquen en sus preguntas de investigación términos que vayan a estar relacionados, van a ser más que nada estudios analíticos. En los estudios analíticos generalmente siempre se va a encontrar al momento de analizar la unidad de análisis la relación entre la causa y el efecto, y de manera viceversa. ¿No? Dentro del muestreo, como les dije, puede ser probabilístico y no probabilístico. Probabilístico pues requiere precisar el tamaño de la muestra, más que nada. En el no probabilístico se seleccionan los participantes uno por uno o varios en su propósito. Generalmente los no probabilísticos también son conocidos como muestreos por conveniencia, y la diferencia de usar entre no probabilístico y probabilístico podría ser el impacto, o más que nada en los resultados y en las discusiones, y al momento de extrapolar nuestros resultados de esta manera también, ¿no? Dentro del probabilístico pues está la selección de los elementos muestrales por medio de listados o procedimientos, ¿no? Como pueden ser números aleatorizados. En el no probabilístico no pretenden que los casos sean representativos en dicha población, ¿no? Y aquí hay un esquemita un poco más didáctico. Dentro del probabilístico pues estarán los aleatorios simples, por estratos, por conglomerados, sistematizados y polietápicos. Dentro de los no probabilísticos pues pueden ser escogidos de manera accidental o intencional, ¿no? Tratando de buscar los casos típicos, casos críticos en cadena, y por conveniencia, que es lo general o lo más común que se podría realizar en
en los primeros estudios que nosotros querramos realizar, ¿no? En los primeros estudios de investigación. Y no solo los estudios de investigación que planteemos como estudiantes de medicina, sino al momento de realizar los intercambios, hay un proyecto muy interesante que está aplicable, que ahorita justo se está dando la tercera convocatoria de intercambios por investigación, donde hay un proyecto de malformaciones morfológicas en embriones en la ciudad, en Monterrey, allá en México, dentro de los cuales, por conveniencia, se tratan de buscar, ya sería un muestreo no probabilístico intencional, que por conveniencia se trata de buscar los que son fetos que tienen orejas bajas, ¿no? Y eso es más que nada el rol que ustedes desempeñarían si aplicaran a un intercambio de score y aplicaran a ese proyecto, más que nada. No, dentro de los muestreos probabilísticos, para hacer una explicación un poco más de ellos, está el muestreo simple aleatorizado, ¿no? Que es cuando todas las unidades que componen el universo son conocidas y tienen las mismas posibilidades de ser seleccionadas en la muestra, ¿no? Y estas van a estar recomendadas para poblaciones que no son muy grandes. En algunos casos, por decir, si yo estoy tratando de hacer un estudio en un colegio inicial pequeño, que tal vez solo cuente con 4 aulas o 2 aulas, en este tipo de casos, a veces el universo puede comprender de 50 personas y la muestra vendría a ser la misma unidad, el mismo universo, ¿no? Ya que necesitaría a toda la población para yo poder tener datos representativos y significantes, ¿no? Que tengan una correcta significancia. No, para hacer un ejemplo, aquí dice, se quiere una muestra de 500 viviendas en un barrio o en un distrito de 2000 casas. Se determinan escogiendo una casa cada cierto intervalo, ¿no? Cada cierto número de casas. No, para el intervalo sería K, que vendría a ser igual a la población entre la muestra. Más que nada, K vendría a ser a lo que conoceríamos como el intervalo. Cada cuántas casas es la que yo voy a encuestar. Entonces tendría en un barrio de 2000 casas entre 500, ya que es lo que requiero para mi estudio, que son 500 casas, lo pasaría a dividir y tendría 4. 4 vendría a ser el intervalo. Quiere decir que si yo empiezo en la casa número 1, en mi primera encuesta, yo tendría que contar 4 casas para escoger la siguiente, ¿no? Como dice ahí. O sea, se enumerarán las 2000 casas y luego, empezando por una al azar, cada 4 se escogería hasta completar las 500 casas. Este vendría a ser un muestreo simple aleatorio, ¿no? Para hablar sobre los muestreos probabilísticos de estratos, o el muestreo estratificado como se conoce, es más que nada cuando los estratos de importancia se dan para las investigaciones tales como vendría a ser el sexo de las personas o las religiones de un país. Más que nada se va a tratar de escoger la muestra más inferior del estrato. Como en un ejemplo que siempre son más didácticos, ¿no? En el caso del ejemplo de la fábrica, podríamos haber argumentado que los obreros, técnicos y profesionales son importantes para establecer comparaciones y se decide escoger 80 de cada estrato. Estos son más que nada, como ahí lo dice, ¿no? Como que son las pirámides dentro de los niveles de jerarquías, ¿no? Técnicos, profesionales y obreros. Como le dice ahí, en este caso las probabilidades de selección serían por cada estrato, ¿no? Yo escogería 80 de cada estrato, pero obviamente los obreros siempre van a ser la base, para ponerlo en un ejemplo de una fábrica, ¿no? Por encima de los obreros estarían los técnicos y por encima de los técnicos estarían los profesionales, dentro de los cuales, como el ejemplo lo dice, yo estoy tratando de escoger 80 participantes de cada estrato. Como la base son los obreros, quiere decir que ahí vaya a tener una muestra mucho más grande. Digamos que la muestra de ahí son 600 personas, pero yo necesito escoger 80. Dividiría 80 entre el número total, los planners y los blogs, que sería 600. O sea, si yo compro un planner y un blogs, me dan una rebaja o algo así. De los técnicos, de igual manera, planners, tendría los blogs, valores que en el ejemplo ya están escritos. De los profesionales, de la misma manera.
¿Qué quiere decir esto? Para Donde mencionarlo al final también. se trata de apreciar que las probabilidades de selecciones no van a ser iguales para todas las personas, sino que va a depender del estrato en las que éste se encuentre, y así un obrero tiene menor posibilidades de ser seleccionado que un profesional, simplemente porque estos últimos son menos, ¿no? Dentro del muestreo por conglomerado, una muestra por conglomerado es aquella en la que las unidades de muestreo no van a ser unidades o elementos de la población, sino todo el conjunto, todo el conglomerado. La unidad de muestras se refiere a los elementos del universo que se seleccionan en la muestra misma, ¿no? Y un ejemplo de conglomerados más que nada son los cursos de las escuelas, o cada curso vendría a ser un conjunto, un conglomerado. En los tipos de muestreo aleatorios, siempre van a estar los muestreos aleatorios simples, donde todos los elementos de la población van a tener las mismas posibilidades de ser elegidos por parte de la muestra. Y los muestreos aleatorios estratificados, pues son las poblaciones que se van a dividir en grupos homogéneos, que van a ser denominados estratos. Y la población de cada estrato de la población se va a mantener en dicha muestra. Cada uno de estos estratos de la muestra se va a obtener por muestreo aleatorio simple sobre el estrato que correspondería a cada persona. Dentro de los muestreos aleatorizados sistemáticos se seleccionan al azar a cada paciente dentro de los intervalos que ya se han denominado como intervalo K. Y los muestreos por conglomerados y áreas pues se van a dividir en poblaciones de distintas secciones o los mismos conglomerados, y se van a tratar de elegir al azar unas pocas, que van a ser escogidas unas pocas de estas, ¿no? Los muestreos intencionales son más que nada, como lo dice ahí, en casos extremos, que también es denominado como desviado, ¿no? Y van a corresponder a la selección del mejor o el peor de los casos y tratar de analizar si funcionan o no en nuestro estudio correspondiente. Las variaciones máximas o casos extremos consisten más que nada en la selección de casos de dos extremos y tratar de jugar con estas dos posiciones en el análisis de la información, ¿no? Es tratar de comparar las lógicas diferentes. La homogénea es llamada pues también de grupos focales y se recomienda en grupos pequeños de 6 a 8 personas. Y los casos típicos, tratar de consistir en la selección de un caso representativo de la comunidad. Dentro del muestreo no probabilístico, el muestreo intencional en los casos críticos son más que nada seleccionados el peor de los casos y se plantean preguntas como si tienen posibilidades, ¿qué es lo que pasaría? Dentro del muestreo por bola de nieve o de cadena, es más que nada utilizado cuando no es posible detectar las personas por cuestiones delicadas o comprometedoras, ¿no? Entonces vendrá a ser un primer representante el que pueda sugerir otro y un tercero y así sucesivamente. No es más que nada cuando le preguntamos a una persona y nos dice, no, yo creo que podría ser el paciente de allá, dado que en una sala o en un servicio especializado la gente conoce o sabe que las demás personas que lo rodean están bajo la misma condición, ¿no? Y esas son las que sugerirían para que podrían estar incluidas en dicho estudio. Por criterio, más que nada el investigador se plantea algunas características especiales que deban cumplir los elementos o la muestra, y el confirmatorio se seleccionan elementos muestrales que ratifican o no el caso estudiado. No, los que son políticamente importantes, se selecciona una muestra cuya atención en ese momento es relevante por sus condiciones o sus características. Por conveniencia, que es lo más común, el investigador puede seleccionar una muestra con la que se le facilite la recolección de información. Este es generalmente el tipo de muestreo que más se usa o que es el más idóneo al momento de iniciar nuestros primeros pininos en la investigación, como se podría decir. Por cuotas es más que nada una suma de forma del diseño estratificado, en la cual la selección final de los casos va a estar dentro del estrato, pero no va a ser aleatoria, ¿no? Y eso sería más que nada todo. Muchas gracias, Humberto, por invitarme. La sesión ha sido algo cortita porque generalmente es
tendríamos que hablar un poquito más antes sobre lo que vendrían a ser los tipos de estudio para así tratar de tener un poco más de énfasis. Muchas gracias, Humberto, y espero que les haya agradado. Gracias, Joan. Más bien, ¿alguna consulta que tenga?